Buenas tardes. Bueno, entonces ya les envié el compromiso. Bueno, según las fechas, la primera actividad sería dentro de 15 días, que es un quiz. Ese quiz será pues básicamente sobre los temas que hemos trabajado hasta el momento y lo que vamos a ver esta clase, que es como el repaso sobre los conceptos básicos de álgebra lineal. Recuerda que aquí pues le damos como otro enfoque, no nos desgastamos con la parte operativa. Aquí pues se recuerda, digamos, bien la teoría y pues obviamente está como enfocado a la programación, ¿no? No vamos a hacer pues nada a mano. Pues para ese quiz no es que haga falta como tal programación, pero sí que ustedes tengan su herramienta, ¿no? Pueden trabajar en Python, en MATLAB o en R, porque pues con toda seguridad tendrán que resolver matrices de 5 por 5, no sé, algo así. Entonces allá ustedes verán pues con qué herramienta quieren trabajar. Estábamos entonces hablando de esto, bueno, ya recordemos la idea principal, ¿no? Pues esa la dijimos hace mucho tiempo, cuando estamos empezando el curso. La idea principal es esta, ¿no? Cuando tenemos un modelo lineal, pues hay tres tipos de solución: solución única, sin solución, infinitas soluciones. Pues cuando hay solución única, pues no hay nada más que decir. Los problemas que trabajamos hasta el momento son de este estilo, ¿no? Recordemos que las infinitas soluciones son, pero para el problema meramente matemático, donde las variables pueden tomar cualquier valor real. Pero cuando pues, ya estamos en un contexto aplicado, ¿no? Cuando las variables significan número de personas, litros de agua, temperatura, pues entonces las infinitas soluciones ya sabemos que pueden ser finitas, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos cómo hacer ese análisis de soluciones. Ya sabemos cómo encontrar exactamente el conjunto de soluciones. Y si me piden, bueno, yo quiero la solución que se dé que dé la mayor ganancia, ¿no? Que dé la mayor utilidad, ya sabemos cómo se hace. La clave siempre es, en la variable libre, exploramos en los extremos. En alguno de los dos puntos extremos de la variable libre estará pues lo que buscamos, ¿no? No tenemos que buscar en los puntos intermedios. Bueno, entonces lo que vamos a ver esta clase, que pues es más corto porque pues realmente no requiere mucho análisis, es esto, ¿no? ¿Qué hacemos si nos encontramos con un problema lineal que no tiene solución? Pues bueno, ¿no? Lo que se hace como el estándar aquí es mínimos cuadrados, entonces vamos a hablar de eso. Ese método pues es bueno, pero tiene sus detalles que vamos a analizar aquí. Profe, qué pena, tengo una pregunta de algo que hicimos la clase pasada. ¿Sí viene? Con respecto al ejercicio que dejaste, era determinar entonces el rendimiento máximo de los artículos, ¿cierto? Ah, sí. Eh, digamos que me queda la duda es cómo saco yo ese rendimiento máximo, es decir, sabíamos que eran 6 soluciones, ¿cierto? Entonces generé la matriz en MATLAB y me generó las 6 soluciones. De ahí lo que hice fue fijarme en la primera columna y la última columna y fui tomando los valores máximos de cada una de las variables y las reemplacé en la fórmula. Eso me dio 1890, pero quería saber si es así como debe uno debe de sacar los máximos, fijándome en la primera y en la última. Sí, son esas dos en las que se evalúa el máximo y el mínimo, sí. Perfecto, profe. Solamente en Era esas eso. dos. Bueno, entonces, bueno, sí, entonces insisto, ¿no? Para el quiz y para los parciales, para todo lo que vamos a trabajar aquí, pues, así no sea directamente con un código, ustedes deben tener una herramienta para trabajar, ¿no? Pues R, MATLAB, Python, lo que ustedes vayan a hacer, eso hará mucha falta. Trabajar a mano es imposible. Eh, entonces hablemos un poco de mínimos cuadrados. Bueno, digamos, esta técnica se conoce, es una versión particular, ¿no? Y es muy famosa, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Yo les decía que hasta las calculadoras más sencillas, ¿no? Uno busca por ahí los botoncitos de las calculadoras y ahí tiene como algo de sumatorias de Y, de X, bueno,
hace regresión lineal. Una versión particular es lo que se conoce como la regresión lineal, ¿no? O ajuste lineal. En Excel pues también están ese tipo de ajustes, ¿no? Lineal, cuadrático, exponencial. Todos los ajustes que ustedes pues seguramente han trabajado en Excel en algún momento están basados en general en lo que es mínimos cuadrados. Y para el ajuste lineal pues hay una fórmula muy famosa, ¿no? Que es esta. Esto es lo que conocemos, ¿no? Bueno, entonces primero voy a, pues, esto ya, pues, nada más por recordar de qué se trata, porque hay que hacer una observación respecto a esta recta, o en general a las soluciones que da el método de mínimos cuadrados. Uno dice es la mejor, pero bueno, ¿es la mejor en qué sentido? En realidad, vamos a ver que no es la mejor. Dependiendo del sentido, no es la mejor. Bueno, voy a poner aquí pues como el comentario que este es el caso particular y de los que más se usa. Miren que si analizamos solamente las fórmulas y ya, o sea, ahí como que no se ve lo que les dije, ¿no? Mínimos cuadrados es una técnica para hallarle una solución aproximada a un problema que pues no tiene solución, ¿no? Y ustedes dicen, pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el sistema, no? O sea, el problema es allá, es una recta que pasa por unos puntos, pero bueno, ¿el sistema dónde está? Eh, entonces tenemos una lista de puntos. Bueno, digamos que hasta n puntos, cualquier cantidad de puntos, x, n, y, n. Ya sabemos pues que son puntos en el plano. Entonces, la recta que mejor, entre comillas, aproxima esos puntos, porque eso es lo que tenemos que definir bien y entender bien, qué quiere decir que los aproxima y qué quiere decir que es la mejor. Eh, Siempre es bueno saber qué significa eso realmente, porque en algunas ocasiones este método no es el que se necesita. Esto pues pongámoslo entre comillas, que mejor los aproxima. Bueno, pues tiene ecuación de la forma y igual mx más b. Y lo que las fórmulas de regresión, lo que ustedes pueden encontrar en todas partes, eh, todos los textos que, pues, de economía, de cualquier tema ahí que necesiten esta aproximación, inmediatamente y meten esas fórmulas. Aquí me dice cómo se calcula m con una fórmula y me dice cómo se calcula b con otra fórmula. Obviamente fórmulas que dependen de los puntos. Listo, ¿no? Pues ahí explican, pues bueno, aunque esa explicación sobra, pero bueno, hay que se copia la imagen con todo eso. ¿Qué significa cada parte, ¿no? Sumatorias y bueno, sumatorias de productos de cuadrados. Eh, Voy a hacer un ejemplo así como rápido para que también veamos algunos comandos en MATLAB y para mostrarles que en realidad esa recta no es la mejor. Vamos a definir qué quiere decir que es la mejor, ¿no? O qué quiere decir que aproxima los puntos. Porque, bueno, insisto, este es un método muy general para ajustar datos. Ajustar datos a un modelo. Aquí es puntos a una recta, pero puede ser cualquier tipo de datos a cualquier, bueno, casi cualquier tipo de datos a cualquier tipo de modelo.
Aquí pues empiezo como con un ejemplo muy escuelero, pero tiene unas observaciones importantes. Bueno, voy a dar aquí una lista de puntos. Y por el momento voy a usar la fórmula particular. Y ya a continuación veremos la fórmula general. Y van a ver que es mucho más simple usar la fórmula general que la particular. Es solamente es saber un poquito de teoría de álgebra lineal y ya con eso usamos la fórmula general para ajustar datos a algún modelo. Bueno, aquí 3, 3, 4, 5, 6, 5. Bueno, entonces voy a hacer eso en MATLAB pues para que si de pronto ustedes lo quieren aplicar también en MATLAB, ya saben pues cómo meter ahí las fórmulas para evaluar la fórmula anterior. O también en Excel, ¿no? Ustedes saben que en Excel es inmediato, ¿no? Ponen eso en dos columnas y ahí pues escogen la opción de que sea pues la recta, sí, aproximarlos con una recta y les muestra la ecuación de la recta. Bueno, por aquí pues quiero mostrarlo en MATLAB cómo se hace. Bueno, pues aquí voy a tomar esto como por vectores, un vector con las coordenadas X y un vector con las coordenadas Y. Voy a llamarlos como Px y Py, puntos X, puntos Y, o cualquier nombre. Entonces las coordenadas X de los puntos que les mostré son 1, 2, 3, 4, 6. Y las coordenadas Y que les voy a llamar Py son 2, 3, 3, 5, 5. A ver, verifico, sí. Entonces, pues acá los comandos son simples, ¿no? Este comando pues me calcula la sumatoria, ¿no? De cualquier vector. Entonces arriba, la fórmula de arriba decía, aquí n, obviamente n es igual a 5, ¿no? La fórmula decía n por la sumatoria de x por y, o sea, en correspondencia. Esa sumatoria de x por y en correspondencia es el producto punto, ¿no? Si yo hago el producto punto entre px y py, me hace eso. Entonces aquí voy a poner 5 por, aquí se pone dot como punto en inglés. Esto me está haciendo la sumatoria de x por y en correspondencia, no es como decir 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 3 más 4 por 5 más 6 por 5, bueno, eso es lo que hace. Después decía menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Entonces aquí pondríamos sumatoria de, bueno, las coordenadas px por sumatoria de las coordenadas py. Bueno, y eso va dividido entre algo. Va dividido entre n, bueno, aquí dividido entre n, ya sabemos que 5 por, ojo con esto, es la sumatoria de los cuadrados de x. Entonces tenemos que poner sumatoria de las coordenadas x aquí, para que la operación se haga localmente, componente a componente, es con el punto. Entonces pongo punto elevado al cuadrado. Y eso hace pues primero elevado al cuadrado cada componente y después la suma. Listo. Ahí está la sumatoria de los cuadrados de las componentes x, menos, ahora el cuadrado es por fuera, es la sumatoria de x al cuadrado. O sea, primero se suma todas las x y después se eleva al cuadrado. Entonces aquí sería menos la sumatoria de las componentes x y por fuera el cuadrado. Bueno, yo creo que la fórmula quedó bien. Y esto, bueno, esa es la pendiente. Listo, entonces ahí me da 47/74, ¿no? Y después, pues hay una fórmula ahí para calcular b, que es el corte con el eje y. Esta es más sencilla. Bueno, también es una división. Bueno, voy a llamarla b. Arriba va la sumatoria de las y, la sumatoria de los componentes y
menos m, o sea, el valor que acabamos de calcular, m por la sumatoria de las x. Bueno, y esto está dividido entre n. Aquí, recordemos, aquí n es igual a 5, son 5 puntos. Listo. Entonces, ahí voy a guardar, voy a poner un pantallazo a esto para que... Profe, ¿no? Hola. ¿cómo hago en MATLAB para que me dé el resultado en fraccionario y no en decimal? Ah, el formato. Con esa instrucción, formato racional. Ah, ya. Sí, la idea es que ustedes siempre trabajen con formato racional, porque pues el fraccionario es el dato completo. Los decimales pues siempre ahí me está truncando y me está quitando, Ah, listo. pues precisión. Listo, Bueno, sí, ya. bueno, ahí pues quiero pegar como el pantallazo para que recordemos cómo se trabajaría aquí. Listo, ahí tenemos eso, ¿no? Entonces ya sabemos que son M y B, son la pendiente y el intercepto de la recta, ¿no? O el punto de corte con el eje Y. Bueno, la recta tiene ecuación. Y igual a mx más b, entonces sería m es 47/74 de x más b. B es 58/37. Bueno, para la parte gráfica, MATLAB no es muy bueno, pues no. Sí es bueno, pero requiere mucho código, ¿no? Para hacer discretizaciones muy finas en alguna región, uno quiere ver cómo se comporta una curva o algo así. Pero para nada más ver así una gráfica rápidamente, pues es mucho mejor el GeoGebra. Entonces quiero que veamos esto en GeoGebra para analizar, pues, qué tan buena es esta respuesta. Bueno, sí. Esa es la ecuación de la recta que mejor aproxima los puntos. Entonces, bueno, aquí vamos a GeoGebra para ver algo. Bueno, que ya lo estoy abriendo. Entonces les comparto la imagen. Entonces, primero, pues pintemos los puntos, ¿no? Acá, pues, le pondrá nombres automáticamente, pero eso después lo haré. El primer punto era de coordenadas 1, 2, el segundo punto era de coordenadas 2, 3, el tercer punto de coordenadas 3, 3 y el cuarto punto de coordenadas 4, 5 y un quinto punto de coordenadas 6, 5. Pues me pintó los punticos y pues ahí como siempre esto automáticamente les pone nombre. Bueno, voy a verificar 1, 2, 2, 3, 3, 3 y listo, esos son. Este GeoGebra es bueno como para ver la parte, pues sí, para la parte gráfica, pero para, pues, básicamente para eso. Y aquí, pues, la ecuación de la recta que acabamos de encontrar era esta, y igual 47/74 de x más 58/37. Miren, pues que uno dice, sí, ¿no? Pues se ve bien, ¿no? Yo veo que esa recta sí pasa cerca de los puntos, ¿no? Pero entonces uno queda con la duda, ¿qué tal que exista una recta mejor que esa? Porque yo puedo aquí como experimentalmente, ¿no? Por tanteo, puedo empezar a buscar otra recta que de pronto sea mejor, ¿no? Entonces vamos a definir eso. ¿Qué significa que sea la mejor recta y en qué sentido es la mejor recta? Bueno, primero voy a, eh, voy a medir las distancias, ¿no? Aquí pues el comando es inmediato, uno pone distancia entre los objetos.
La recta aquí por defecto la llamo F minúscula y los puntos pues los llamo ABCDE. Voy a hacer la suma de las distancias, es decir, la distancia, esta distancia, ¿no? La distancia de este punto de la recta, la distancia de este punto de la recta. Voy a sumar las distancias, voy a calcular la suma de las distancias. Aquí sería la distancia del punto, bueno, de la recta F al punto A. Lo dejo así para ir pegando esto. Más la distancia, bueno, el punto B. Más la distancia al punto C. D. Y al punto E. Listo. Entonces, la suma de las distancias de esos puntos que la recta, entre comillas, está aproximando y es la mejor, es aproximadamente 1,78. O sea, si yo sumo aquí hay pues como un segmento de recta, esas distancias, obviamente perpendiculares, eso va a 1,78. Ahora voy a tratar de, así como por tanteo, buscar una recta que tal vez esté más cerca de los puntos, que tal vez minimice la suma de las distancias. Voy a ver si la saco. A veces no la saca o uno queda muy cerca de la anterior. Aquí pues tengo la herramienta de hacer una recta determinada por 2 puntos. Entonces voy a poner un punto por aquí. Bueno, voy a esconder la recta F por el momento. Bueno, aquí por defecto GeoGebra a esta recta la llamo G. Entonces pues aquí para medir la distancia de los puntos a G, pues puedo copiar esto, ¿no? Puedo copiar esto, puedo duplicar y en lugar de F le pongo G. Bueno, pues por ahora va ganando F con mucha ventaja, ¿no? O sea, la suma de las distancias de los puntos de la recta F es 1,78. Y esa recta G que yo tracé ahí, pues como por tanteo así, la suma de las distancias de los puntos de la recta G es 2,46. Entonces uno dice, bueno, pues va ganando F, ¿no? F es la mejor. Bueno, un momento, yo aquí hago un ajuste con esos punticos para no confundirlos con los otros datos. Pintémoslos como de otro color, que no resalten mucho, bueno, así. Más pequeños. Así. Voy a empezar a mover esos puntos y aquí pues de manera instantánea me va a cambiar esta distancia, ¿no? Y yo voy a tratar a ver si por tanteo de pronto consigo una menor distancia, o sea, una menor suma de distancias. Entonces, a veces uno la consigue. Miren que ahí va 1,87. Miren, la conseguí. La conseguí sin mucho esfuerzo. La recta que acabé de hallar por tanteo tiene una distancia total a los puntos de 1,72. ¿Sí? Aquí está la evidencia, no la estoy mintiendo, ¿no? Y miren que en efecto estoy sumando las distancias a la recta G, y es la que acabé de hacer por tanteo, ¿no? G se define como una recta por 2 puntos. Profe, Y esa es la recta, dime. no, tengo una duda ahí con eso que hicimos. Sí, dime, ¿qué duda tienes? No debería ser que, pues, la que hicimos por MATLAB, pues es como la más precisa en teoría porque fue con fórmula y tal, pero Sí. acá hacerlo tan manualmente, al restarle distancia a uno aumenta la distancia al otro, entonces sería como que se contrarresta y se debería mantener la misma, ¿no? Por ejemplo, No. los 2 puntos de arriba, al acercarlo a uno, aumenta la distancia del otro, entonces sería casi, pues no sé, ahí tengo como esa duda. O sea, ¿por qué dio más Sí. poquito si al acercarlo a un punto aumenta la distancia del otro, entonces sería como lo mismo? No, pero recuerda lo que está midiendo, ¿no? Bueno, miremos las dos rectas. Son muy parecidas, ¿no? De hecho, son muy similares las dos rectas. ¿Qué es lo que está haciendo mejor la recta G que yo hice por tanteo? Minimiza es que mira también la recta F que hallamos por la fórmula, ¿no? La suma de estas distancias perpendiculares me da 1,78.
O sea, lo que tú dices, sí, si uno mueve una distancia, pues se desajusta la otra, pero igual lo que estoy calculando es la suma de las distancias, ¿no? Y lo que uno busca es que la suma de las distancias sea mínima, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, miren, la recta que nos dio pues la fórmula de regresión da una distancia total de 1.78. O sea, me refiero a la sumatoria, ¿no? O sea, esta distancia más esta, más esta, más esta, más esta, 1.78. Pues contámosla de nuevo. Y la recta que yo acabé de hallar aquí por tanteo me da una distancia de 1.78. Entonces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo así? Si supuestamente la de la fórmula de regresión que conocemos hace mucho tiempo, que nos han vendido como la mejor, es la que mejor se aproxima, ¿por qué encontramos otra que se aproxima mejor? ¿Quién me ayuda como con esa duda? Yo les dije que no es la mejor, ¿no? La mejor, pero dependiendo del sentido. Bueno, o sea, ¿por qué el método se llama mínimos cuadrados? Ahí está la clave, mínimos cuadrados. ¿Por qué le ponen eso cuadrados? Porque realmente el método no minimiza distancias, ni suma distancias. El método lo que minimiza es la suma de los cuadrados de las distancias. Y no es equivalente, no siempre es igual. O sea, minimizar cuadrados de distancias no siempre es equivalente a minimizar distancias. Si yo a cada una de esas distancias le elevo al cuadrado, o sea, aquí yo les medí distancia nada más, distancia de A a F, distancia de B a F, distancia de C a F, distancia de E a F. Si yo cada una de esas la elevo al cuadrado y la comparo con los cuadrados de las distancias a G, con toda seguridad ahora sí va a ganar F. Pero miren que si es solamente suma de distancias, una recta que yo hallé por tanteo sin mucho esfuerzo le gana a la recta que supuestamente es la mejor. Entonces, ¿por qué se llama mínimos cuadrados? Porque en realidad esa recta no minimiza distancias. ¿Sí? Eso es lo que uno cree, no es que es la que minimiza distancias, no. Minimiza la suma de los cuadrados de las distancias. Y minimizar eso no implica siempre minimizar distancias. Bueno, para que quedemos tranquilos, pongámosle a estos cuadrados. Entonces, vamos a ponerle cuadrados a las distancias con f. Entonces, aquí le pongo un cuadrado. Bueno. Y ahora me da 0.88. Pongámosle cuadrados a las distancias de g. Entonces, a cada distancia le pongo un cuadrado. Uy, creo que me tiré el ejercicio. Con g, acá están las de g. A cada uno le pongo un cuadrado. Bueno, se desapareció los cuadrados que había puesto de nuevo. Entonces, por ahora va ganando g. A distancia, vamos a ver quién gana. Entonces, aquí son cosas que uno tiene que hacer para convencerse realmente de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Afortunadamente, pues en GeoGebra esto es muy fácil de manipular. Muy intuitivo. Listo. Al ponerle cuadrados a las distancias para la recta f, me dio 0.88. Voy a ver qué pasa si le pongo cuadrados a las distancias para la recta g, la que saqué por tanteo. ¿Sí ven? O sea, f le gana a g, pero en el sentido de minimizar la suma de los cuadrados de las distancias. Si pensamos en cuadrados, las distancias suman 0.88 para f. Y si pensamos en cuadrados, las distancias suman 0.91 para g. Y de hecho, ninguna otra recta suma menos que f. Sí, tienen una menor distancia que f, pero si consideramos los cuadrados, ¿no? Por eso el método se llama mínimos cuadrados. Ese cuadrado no es porque sí, no es porque en realidad minimiza son los cuadrados, no las distancias. Y digamos que se usa ese método, nos conformamos con eso porque es muy práctico, ¿no? Es muy simple.
Si quisiéramos hallar la recta que minimice las distancias reales y no los cuadrados de las distancias, tendríamos que usar ya derivadas, otro tipo de técnicas, pero no mínimos cuadrados como lo conocemos. Entonces, esa es la verdad sobre la aproximación de mínimos cuadrados. Aunque miren que son muy parecidas, ¿no? Son de hecho casi la misma, ¿no? Pero pues la recta f es la que minimiza los cuadrados de las distancias, no las distancias como tal. La recta que yo haya por tanteo, y es posible que haya una mucho mejor que esa, para minimizar distancias, pero para minimizar cuadrados, la mejor es f. Bueno, pues igual quiero pegar como este dibujito. Bueno, voy a esconder esos puntos, ya, ahí. Ahora sí, ya que vimos el caso particular, el caso más famoso de mínimos cuadrados, ya que sabemos exactamente qué es lo que hace, ¿no? Minimiza la suma de los cuadrados de las distancias. Ahora sí vamos a ver como el caso, por decirlo así, general. Pongo aquí, ¿no? Bueno, arriba. Y es la recta que voy a poner aquí, es la que... Ya sabemos que eso no es equivalente. De hecho, hay rectas mejores, pero en cuanto a distancia. Y miren que es curioso, ¿no? La gente se conforma con eso. Todos los modelos estadísticos, modelos de ajuste, de aproximación, se conforman con eso. Se debería buscar la recta que en realidad minimice distancias, ¿no? Pero pues eso requiere mucho más trabajo, ¿no? Ya pues sería un problema pues ya con radicales, de hacer derivadas, bueno, más trabajo. Este método se usa porque es muy simple. Y cuando decimos distancias, pues obviamente nos referimos a estas distancias aquí medidas de manera perpendicular a la recta. Ahora sí, modelo general. Bueno, aquí hay pues como toda una teoría que hay algo que se llama el proceso de Gram-Schmidt, de pronto lo vieron en álgebra lineal, bases ortonormales, proyecciones, bueno, hay toda una teoría de fondo y toda esa teoría lleva a una fórmula. Y entonces empecemos con la fórmula. No vamos a empezar pues como desde tan abajo, ¿no? Lo importante es entender que es una solución aproximada para un sistema lineal que no tiene solución. Es de los que quedan con una contradicción. Bueno, un sistema lineal representado por una matriz aumentada. Ya sabemos lo que es eso, ¿no? Pues después del igual ponemos ahí una línea punteada y lo que está después es un vector numérico. Voy a ponerlo en esta forma, una matriz A, línea punteada, un vector
que podemos llamar B. Bueno, cualquier nombre le ponemos a esto. B. El sistema, a la hora de hacer la escalonada reducida, nos quedó sin solución. Nos quedó una contradicción, 0 igual a 1. En la última fila me quedó unos ceros y después de la línea punteada el 1. Entonces, no hay solución. ¿Qué se hace? Pues bueno, muy fácil. Una solución aproximada. Podemos llamarla U barra. Bueno, y esa es básicamente la fórmula que vamos a trabajar hoy. Esa U barra sería, bueno, esto significa transpuesta, es decir, invertir filas, pues intercambiar filas y columnas. A transpuesta por A. A este producto se le saca la inversa matricial, ¿no? Es en el sentido del producto, la inversa multiplicativa. Y eso se multiplica otra vez por A transpuesta. Y eso se multiplica por el vector B. Esa es la fórmula general para mínimos cuadrados y esa es la teoría ya al final, después de haber desarrollado pues, otros resultados. Hay un sistema aumentado que no tiene solución, ya sabemos por qué, porque me quedó una contradicción, 0 igual a 1. ¿Qué se hace? Ustedes identifican quién es A, la matriz numérica, quién es B, a lo que está igualado el sistema, y aplican la fórmula. Y lo que ustedes obtienen es equivalente a eso, a una solución aproximada para ese problema que no tiene solución. En el caso de la recta, pues sería la recta que mejor les aproxime, ¿no? Como no existe una recta que pase por los puntos, porque los puntos no son colineales, se busca la recta que mejor les aproxima. Pero uno dice, bueno, ¿quién es exactamente U? U es un vector columna, que tiene, pues, que puede tener 2, 3, 4, 5 partes. Ustedes deben saber, según cómo plantearon A y cómo plantearon B, ustedes deben saber qué significa cada parte de U. En ese caso sería pendiente e intercepto. Así de fácil es. Entonces, esta es la fórmula general para mínimos cuadrados. Ustedes se la pueden aplicar a cualquier modelo, o sea, no hay que aprenderse una fórmula para cada caso, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula para el ajuste cuadrático? ¿Cuál sería la fórmula para el ajuste lineal? ¿La fórmula para el ajuste cúbico? No. Esta fórmula sirve para todo. Lo que vamos a aprender hoy es cómo montar A y cómo montar B. Que casi siempre pues es muy natural, muy simple. Bueno, voy a hacer el problema anterior, el de la recta y los puntos esos, pero lo voy a hacer, no lo voy a hacer con estas fórmulas particulares de regresión, lo voy a hacer con la fórmula general. Voy a mostrar quién es A y quién es B, perdón, quién es la matriz A y quién es el vector B. Voy a copiar aquí pues este ejemplo. Eso es como cuando uno está escribiendo en un teclado, ¿no? Cuando uno empieza, pues uno dice que es mejor con 2 dedos, ¿no? Pero si uno hace el esfuerzo y utiliza todos los dedos, es mejor utilizar todos los dedos, ¿no? Hasta el dedo meñique. Uno escribe más rápido, más cómodo, pero uno dice, no, es que yo con 2 dedos escribo. Es lo mismo aquí. Es mejor aprender el modelo general y no depender de un modelo particular. Porque si nos cambian una cosa mínima, no sabemos qué hacer. Ah, no, yo busco las fórmulas y esas fórmulas no existen. Vea, yo les puedo cambiar a ustedes un dato. Yo les digo, busque una recta que se ajuste a estos puntos, pero que pase por un punto en particular. O sea, que pase por un punto fijo y se ajuste a los demás. Entonces uno dice, ¿hay unas fórmulas para eso? No. Pero con el modelo anterior se puede trabajar ese problema y cualquier otro.
es bueno manejar la forma general de todo. Bueno, aquí buscamos lo siguiente. Lo importante es saber siempre qué buscamos. Lo que buscamos es una ecuación y en particular buscamos las partes de esa ecuación. Buscamos una recta L con ecuación nuevamente, ¿no? Y igual mx más b. Pero en realidad, ¿qué buscamos? En realidad buscamos m y buscamos b. Siempre funciona así. Ustedes buscan algo, una recta, un plano, una superficie, una exponencial, una cúbica, lo que sea. En realidad se buscan las partes de esa ecuación. Listo. Entonces buscamos m y b. Y el modelo debe ser lineal para lo que buscan. Es posible que en la ecuación aparezca x al cuadrado. No, entonces no es lineal, no. Lo que no debe estar cuadrático es lo que ustedes están buscando. Esto es lo que no debe ser cuadrático, ni cúbico, ni nada de eso. Debe ser lineal en términos de lo que se busca. Ya van a ver a qué me refiero con los siguientes ejemplos. Bueno, entonces continuemos. Buscamos una recta, en particular buscamos m y b. Ahora sí, lo que se hace es siempre cuando ustedes ya tengan claro qué es lo que buscan, para plantear el sistema aumentado AB, lo que ustedes van a hacer es reemplazar esos datos en la ecuación de ese modelo. En ese caso, pues una recta, ¿no? Entonces, al sustituir, tenemos, bueno, voy a bajar esto para que se vea bien pues que estamos haciendo la sustitución. Voy a reemplazar la coordenada X y la coordenada Y. Miren que pues primero ese sería el punto 1, 2, ¿no? Entonces aquí en Y pondríamos 2 es igual a m por la coordenada X, que es 1, más b. Después el punto 2, 3, aquí en Y pondríamos 3. Es igual a m por la coordenada X, que es 2, más b. Punto 3, 3. Pues aquí sería 3, m por 3 más b. Punto 4, 5. Aquí pondríamos el 5, igual a m por 4 más b. Aunque quedaría mejor 4m, pero pues lo quiero poner así. Y finalmente el punto 6, 5. Entonces aquí pondríamos 5, que es la coordenada Y, igual a m por c más b. Entonces recuerden, esa es la estructura básica. Datos ajustados a un modelo. Los datos pueden ser puntos de 2 componentes, de 3 componentes, de 4 componentes, pueden ser matrices, lo que sea, datos. Y el modelo puede ser cualquier cosa, ¿no? En este caso, pues una recta. Nada más buscamos dos partes. Pueden ser modelos mucho más complejos. Lo importante es que al reemplazar los datos en el modelo queden ecuaciones lineales. Miren que las ecuaciones son lineales para m y b, porque no aparece m cuadrado, ni b cuadrado, ni raíz de m, ni raíz de b. Entonces, este modelo es lineal, al reemplazar. Ahora sí, ¿quién es quién? ¿Cuáles son las columnas de la matriz que buscamos? Son m y b, ¿no? Así funciona eso, ¿no? Las columnas son lo que buscamos. Y al otro lado está pues a lo que está igualado, ¿no? Entonces nuestro sistema aumentado quedaría así. Buscamos m, buscamos b. Los coeficientes de m serían las coordenadas x. 1, 2, 3, 4, 6.
Y los coeficientes de B serían puros unos, ¿no? Bueno, me quedó esto horrible, me quedó muy torcido. Ahí quedó mejor, 1, 2, 3, 4, 6. Mire, y los coeficientes de B, como ustedes ven, B, son puros unos, ¿no? 1B, 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 entonces serían aquí sería 1. ¿Y eso está aumentado o está igualado a qué? A las coordenadas Y. Bueno, entonces, igualado a las coordenadas Y. 2, 3, 3, 5, 5. Y listo. Eso fue todo. Eso era todo. Ya tenemos un modelo, un sistema aumentado A, B. O sea, todo esto que está aquí a la izquierda es la matriz A. Las columnas de esa matriz representan lo que estamos buscando, M y B. Siempre debe ser así. Las columnas de esa matriz representan lo que ustedes están buscando. En este caso, M y B. Y lo que está después de la línea punteada es el vector. Voy a llamar vector B. Ahora sí, pues vamos a ver en MATLAB cómo se evalúa esa fórmula. ¿Me están escuchando bien? Me suena acá como una interferencia, algo extraño. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, bro, escuchamos bien. ¿Listo? Bueno, aquí me suena como una interferencia, es algo raro. Cualquier cosa me dicen. Listo, entonces ahora sí, ya como definimos quién es A y quién es B, vamos a calcular U barra. Y ya saben quién será U barra, ¿no? U barra será MB. Pues las aproximaciones para M y B. Sí, es como un eco. Es como si alguien tuviera el micrófono encendido, pero aquí no me parece que tenga micrófono encendido, porque si no me dice silenciar todo, si no me aparece esa opción. Bueno, es curioso. Entonces el vector U barra, que es la solución aproximada al sistema que no tiene solución, ya sabemos que se calcula con esa fórmula. La inversa matricial por A transpuesta por B. Bueno, entonces en MATLAB vamos a ver qué me muestra esto. Bueno, ya borremos todos estos datos. Voy a ingresar la matriz. La matriz era esta. 1, 1, 2, 1, 3, 1. 1 y 6, 1. Esa es la matriz. Y el vector, bueno, B, un vector columna. 2, 3, 3, 5, 5. Y ahora sí, bueno, aquí lo voy a llamar nada más U. Aquí la transpuesta se pone con una comilla, la que está por allá arriba con el signo de interrogación. Bueno, al menos en mi teclado parece así. A transpuesta es así. La multiplicación matricial pues es el asterisco. A transpuesta por A. Y para sacar la inversa se pone entre paréntesis el operador inversa. Entonces ahí tenemos A transpuesta por A inversa. Por A transpuesta por T. Miren, ¿no? Pues tenía que dar lo mismo, obviamente, no podía dar otra cosa, ¿no? Tenía que dar lo mismo. Pero obtengo todo de un solo golpe, ¿no? O sea, aquí está M, que fue lo que nos dio la fórmula de regresión, con todo ese poco de sumatorias, toda esa vaina, ¿no? Y aquí está B.
Miren que obtuvimos los dos resultados solamente con una fórmula pues, que me parece más simple, ¿no? No hay que calcular sumatorias, nada de eso. Y llegamos a los dos resultados al tiempo. Bueno, pues ya si ustedes van a trabajar en R o en Python, pues tienen que averiguar cómo evaluar las fórmulas ahí, transpuesta, inversa y eso. No voy a hacer aquí la demostración de por qué esa inversa existe. Porque digamos, si uno es riguroso con los temas, cada que uno pone una inversa en una fórmula, uno tiene que probar que esa inversa existe o dar condiciones para que la inversa exista. No voy a hacer eso aquí. Nada más como una especie de demostración así muy informal. Esa inversa existe es por esa columna de unos o constantes. Si la matriz que ustedes montan tiene una columna de unos o de constantes, puede ser 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, una columna constante, esa columna constante es como la que hace que la inversa de transpuesta por A exista. Porque uno diría, ¿es un resultado general? No. Si yo tengo cualquier matriz A, y calculo A transpuesta por A, ¿será que eso siempre es una matriz invertible? No siempre, no siempre. Pero si ustedes plantean bien el problema y si les queda esa columna de unos o de constantes, con toda seguridad esto existirá. Esto va a existir. Entonces, quería hacer ese comentario, ¿no? No voy a hacer la prueba formal de que siempre eso existe, pero pues la cosa es por aquí. Es por esa columna de unos que la inversa existe, pero bueno. Espero que me crean y pues, si plantean ustedes bien el modelo, esa inversa existirá. Entonces ahí está el modelo general. Caso particular, esa fórmula de regresión con ese poco de sumatorias y productos y cocientes. Y caso general, una fórmula matricial. ¿Cómo funciona eso? Igual. Ustedes tienen unos datos que pueden ser puntos de 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes, cualquier tipo de datos, que se quieren acomodar a un modelo. ¿Cómo planteamos el sistema aumentado AB? Ustedes reemplazan esos datos en el modelo y tienen que verificar que al reemplazar los datos en el modelo les quede un sistema lineal. Es posible que el modelo al inicio no sea lineal, pero al reemplazar los datos, lo que les quede sí tiene que ser lineal. Porque si no es lineal, no aplica mínimos cuadrados. Vea, se me ocurre dejar una pregunta planteada. De pronto la próxima clase la podemos ver así rápidamente en unos 5 o 10 minutos. Les voy a plantear la siguiente pregunta. Y con este simple cambio, ya las fórmulas que seguramente conocíamos hace mucho tiempo, ¿no? Las fórmulas de regresión, ya no servirán, ya son inútiles. Entonces voy a poner un ejercicio. Eh, Ahora voy a cambiar un poco la pregunta. Ahora voy a exigir que pase por un punto. Una recta L que pasa por el punto 1, 2. Y que mejor se ajusta. Bueno, uno debería escribir todo bien y se ajusta en el sentido de los mínimos cuadrados. Ya sabemos cuál es, ¿no? Minimiza la sumatoria de los cuadrados de las distancias. Es la mejor en ese sentido. Porque en otro sentido hay otras que son mejores. Y mejor se ajusta en el sentido de los mínimos cuadrados.
Mire que el problema cambió bastante. Para este problema, las fórmulas con las que empecé esta clase no sirven, ya son inútiles. El problema es simple, ¿no? Tenemos como unos puntos, bueno, unos datos, y me están pidiendo que la recta pase por un punto fijo. Es decir, me queda solamente un grado de libertad. Debo pasar por ese punto fijo y nada más como cambiar la orientación, pues cambiar como la pendiente. Entonces, de todas las rectas que pasan por ese punto, de las infinitas rectas que pasan por ese punto, ¿cuál es la que mejor aproxima a los puntos en el sentido de los mínimos cuadrados? Bueno, creo que mejor lo dibujo así. Así, ahí pasa por el punto, ¿no? O sea, de todas las infinitas rectas que pasan por ese punto, ¿cuál es la que mejor aproxima a esos puntos? Si se quiere hacer con sumatoria de distancias, ya saben, ¿no? Sería pues algo que involucre radicales, cuadrados, y tocaría hacerlo pues con derivadas, ¿no? Pero si se quiere hacer con mínimos cuadrados, con cuadrados de distancia nada más, entonces el modelo no sirve. Pero no el modelo particular, sino el modelo general. Entonces, piensen a ver qué se les ocurre. ¿Cómo hallar esa recta? Que pase por el punto fijo y que mejor aproxime los puntos, en el sentido de los mínimos cuadrados. Bueno. Vamos con otro ejemplo, hablemos ahora de un plano. Si ustedes buscan en internet de pronto fórmulas para aproximar un plano, es posible que las encuentren, pero pues serán fórmulas un poquito complicadas. Pero recuerden, no tenemos que aprendernos fórmulas, el modelo básico, el modelo general no sirve. Lo que tenemos que aprender es a construir A y construir B. Bueno, aquí se trata de hallar un plano. Los datos a ajustar son tridimensionales. Son puntos en el espacio. Pueden ser, no tienen que ser ni siquiera gráficos, ¿no? Pueden ser de 5 componentes o de 6 componentes. Aquí son de 3 componentes. Son los datos a ajustar. Y los queremos ajustar con un plano. Se pueden ajustar a una esfera o cualquier otro tipo de superficie. Aquí pues queremos que sea un plano. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Entonces, primero, ese plano, ¿qué ecuación tiene? ¿Y qué vamos a buscar realmente? Vea, un plano se puede ver de varias formas, pero para los modelos de mínimos cuadrados, ustedes siempre tienen que dejar una variable despejada. Esa es la clave. Miren que en la ecuación de la recta era y igual mx más b. O sea, la y estaba despejada. Porque la recta también se puede ver con una ecuación de la forma ax más by igual c. Esta forma de la recta no me sirve, porque en esa forma no está despejada una variable, está despejada una constante, c es una constante. Me sirve es esta que tiene una variable despejada, y. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos que dar una forma de una ecuación de un plano que tenga una variable despejada, y en este caso lo que nos serviría puede ser z igual a, bueno, a x más by más c. Esa es la ecuación de un plano. Recuerden que eso hablamos al inicio del curso, ¿no? Una ecuación lineal en 2 variables es una recta en el plano. Y una ecuación lineal en 3 variables es un plano en el espacio. Si yo pongo ax más by más c por z más d igual a 0, esa forma no me sirve. O si pongo esto igual a d, no me sirve. Debo despejar una variable, en este caso pues la z. Ahora sí, ¿qué sigue? Trivial, ¿no? Vamos a reemplazar las coordenadas de los puntos en este modelo. Y eso me dará a y me dará b.
Entonces no olviden, en realidad lo que buscamos es ABC. Bueno, aquí está pues como con mayor explicación, pero ya sabemos de qué se trata. Bueno, yo creo que se lo puedo eliminar esta vez. Ya sabemos que lo que estamos haciendo es reemplazar las coordenadas de los puntos en la ecuación del plano, ¿no? Pongamos la ecuación arriba para que quede más claro. Lo que está a la izquierda son las coordenadas z. Z es igual a por x bueno, más b por la coordenada y más c. Y lo que reemplazamos aquí pues es las coordenadas z, las coordenadas x, las coordenadas y. Listo. Este modelo, si lo analizamos, es lineal para a, b y c. No importa que sea lineal o no para x, y, z, tiene que ser lineal para a, b y c, para lo que estamos buscando. Si no es lineal para a, b y c, no sirve la fórmula de mínimos cuadrados. Eso es importantísimo. En algunas ocasiones hay modelos no lineales que se pueden linealizar, pues se les puede hacer algún ajuste logarítmico, alguna transformación ahí, y se pueden volver lineales. Hay unos que pues definitivamente no. Entonces ya toca pues con derivadas. Bueno, tres variables a buscar, A, B y C. Aquí pues es claro. Para A los coeficientes son 1, 2, 3, 5, que son las coordenadas X. Para B son las coordenadas Y. 1, 1, menos 2, 7. Y para C, miren, no, es importantísimo. Aquí está la columna constante. No importa dónde esté, al inicio, al final, en el centro, pero debe tener una columna constante. No necesariamente de puros unos, pero un número repetido. Y esta es como que la que me va a garantizar que esa inversa exista. Y está igualado en este caso a z. Entonces las coordenadas z que son 3 menos 1, 4, 2. Y listo. Así de fácil. Todo esto de acá es nuestra matriz A. No olviden eso, ¿no? La matriz A tiene por columnas lo que se busca, las partes que se buscan, en este caso A, B y C. Y el vector B es a lo que está igualado el sistema. En este caso las coordenadas Z. Pues bueno, vamos a trabajar eso en MATLAB. A ver cuánto nos da. Bueno, era 1, 1, 1, 2, 1, 1. Tres menos 2, 1, 5, 7, 1. Y B es un vector columna con las coordenadas Z. 3 menos 1, 4, 2. Y la fórmula, por acá estaba. Ahí está. ¿Listo? Ya sabemos que eso que nos aparece son las partes que estamos buscando, A, B y C. Con eso construyo la ecuación del plano.
Eso es lo importante, ¿no? O sea, se podría plantear de otra manera, ¿no? Despejando X o despejando Y. Aquí lo hice despejando Z. Pero al final el plano será el mismo. Así la ecuación sea diferente. La primera era antes, eran 53,94. Bueno, hay menos 29,94. Más C, esa C es suelta. 93,94. Bueno, si de pronto pues tienen curiosidad, pueden hacer la gráfica en GeoGebra, los puntos, ahí está, pues, hay una ventana 3D, la ecuación del plano y podrían pues, ver que en efecto pasa cerca de los puntos, ¿no? Pero recuerden, eso es en el sentido de los mínimos cuadrados. Con toda seguridad hay planos mejores que minimizan las distancias, pero esto minimiza es los cuadrados de las distancias. Por eso el nombre, ¿no? Mínimos cuadrados. Y pues no siempre es el mejor. En algunos problemas sí se requiere que sean las distancias y no los cuadrados. Ya tocaría pues meterle la mano a las derivadas y eso. Y podría ser un problema bastante pesado. Voy a hacer un problema anterior. Este puede ser inmediato también. Pero lo voy a ajustar con una curva de grado 2. Estos puntos los ajusté con una recta. Ahora voy a ajustarlos con una curva polinómica de grado 2. Ustedes seguramente han visto que en Excel aparece esa opción, ¿no? Aparece ajuste de grado 2, 3, de cualquier grado. Aparece como línea de tendencia. Pone línea de tendencia y ahí le muestran las opciones. Me sale lineal, cuadrática, y ahí uno puede cambiar cualquier grado y aparece la exponencial. Entonces ya la tenemos clara, ¿no? No tenemos que empezar a buscar cuáles son las fórmulas para aproximar algo cuadrático, ¿no? Seguramente existen, pero pues pueden ser muy complicadas, con sumatorias y ese tipo de cosas. Entonces simplemente damos la forma del modelo y reemplazamos los datos en el modelo. Y igual. La forma de un polinomio es a por x al cuadrado más bx más c, pues un polinomio de grado 2. Y miren que esa forma es apta porque ya viene con una variable despejada. Quise hacer este ejemplo para insistir en lo de que debe ser lineal, pero en lo que se busca. Ustedes dicen, pero es que no es lineal porque hay un x al cuadrado, sí. No es lineal para x, pero es lineal para a, b y c. Y lo importante es que sea lineal para lo que se busca. Y aquí lo que buscamos es a, b y c. Entonces empecemos.
Ya no voy a poner aquí la justificación porque ya sabemos de qué se trata. Vamos a reemplazar las coordenadas de los puntos en este modelo y nos quedará la forma A aumentado con B. Coordenada Y para el primer punto sería 2. Es igual a A por la coordenada X al cuadrado, que sería 1. Más B por la coordenada X, más C. Segundo punto, coordenada Y es igual a 3. Aquí sería A por 4, B por 2. Tercer punto, 3, 3. Entonces aquí sería 3. A por 9. Cuarto punto, coordenada Y sería 5. Aquí sería A por 16. Último punto, coordenada Y sería 5 también. Bueno, aquí sería por 36, el cuadrado de la coordenada X, más B por la coordenada X. Bueno, este le dejo como ejercicio. Hagan la gráfica en GeoGebra para que se convenzan pues que el problema está bien calculado, la solución está bien calculada. B, aquí es por la coordenada X6. Bueno, sería, la columna parada sería 1, 4, 9, 16, 36, son los cuadrados de X. Columna para B sería las X, 1, 2, 3, 4, 6. Y lo que siempre hace falta, ¿no? Para que exista A transpuesta por A inversa, para que A transpuesta por A sea invertible. Esa columna de unos. Aumentado con las coordenadas Y, que sería el vector pues, al que está igualado. Entonces sería bueno que ahí para practicar ustedes hagan eso. En lo que ustedes trabajen en Python, R, MATLAB, lo que sea, y hagan el dibujito en GeoGebra. Pues GeoGebra sí es muy fácil de descargar, ¿no? Eso no pesa nada y se puede ejecutar fácilmente. Bueno, estoy tratando de hacer esto bien. Entonces ya sabemos que esto de acá es nuestra matriz A. No olviden eso. A debe tener por columnas lo que se busca, A, B y C en este caso. B es el vector al que está igualado el sistema. Entonces, bueno, ahí les dejo eso como ejercicio, después lo pueden realizar. Hagan la fórmula y hagan la gráfica y comparen la gráfica con los puntos a ver si de verdad pues sí se ajusta a los puntos. Ahí debe quedarles pues la gráfica debe ser una parábola obviamente, ¿no? Que más o menos pase cerca de los puntos. La pueden hacer en Excel para que comparen, ¿no? Pueden poner los puntos en Excel, ajuste lineal, ajuste cuadrático y pues les tiene que dar lo mismo. Pero ya conocemos la fórmula general. Ese problema se podría poner más interesante. Yo podría decir, quiero que aproxime los puntos y que pase por un punto fijo, ¿no? Como hicimos con lo de la recta. ¿Cómo hallar una parábola, un polinomio de grado 2, o sea, la curva es una parábola, que pase por un punto fijo y que pase muy cerca de los demás? ¿Cómo hacemos el modelo? Podemos comentar eso rápidamente en la próxima clase. Bueno, pero cuando esté trabajando pues en casos ya reales, para hacer ajustes, en especial modelos predictivos, casi siempre son ajustes exponenciales. ¿Por qué? Pues porque así se comportan las cosas en la vida real. Crecen de manera exponencial. La población de un país crece de modo exponencial. En un cultivo de bacterias, eso crece de manera exponencial. La economía de un país también, ¿no?
eso crece de manera exponencial. Lento o decrece, pero en el fondo todo es exponencial. Una exponencial depende básicamente de dos parámetros. Entonces, bueno, vamos a recordar aquí rápidamente cómo es lo de la exponencial. Ya ahorramos estos datos que no me interesan. Bueno, pues la exponencial básica es esta, ¿no? Y igual e a la x. Esa es la exponencial básica. Pero en general la exponencial tiene dos partes. Un número que multiplica por fuera y un número que multiplica por dentro. Entonces, quitemos esta. Voy a poner aquí los números. Bueno, afortunadamente aquí en GeoGebra está la opción de los deslizadores. Uno define un número y tiene la opción de modificarlo. Y la gráfica se va modificando según cómo se modifique ese dato. Entonces, voy a llamarlo, no sé, A igual a 1. Y pongo otro dato B, igual a 0.3, por ejemplo. Y ahora sí, con ese par de datos voy a construir la siguiente exponencial, y igual a por e a la bx. Ya saben, la exponencial básica es con a igual a 1, a igual a 1. Si ustedes ajustan a y b, ¿qué pasa? El valor de a básicamente me cambia ese punto. Miren, esta gráfica pasa por el punto 1. Si yo cambio a, voy a mover esa altura. ¿Bien? Muevo la altura. Si cambio b, no voy a mover esa altura. Bueno, voy a bajarlo aquí en 1. Bueno, en 1. Es que se me mueve 1. Ya. Miren, voy a mover b. Pónganle atención a este puntico aquí, no va a cambiar. B hace que la curva suba o baje más rápido, sea más plana o más empinada. Bueno, eso es lo que hace B. ¿Sí ven? Si es negativo, la cosa va para abajo, es decreciente. Si es positivo, es para arriba. Si B es grande, crece muy rápido. Si B es pequeño, crece lentamente. Ya sabemos lo que hacen A y B, ¿no? A cambia la altura y B cambia la velocidad a la que la gráfica crece o decrece. Entonces, si uno acomoda A y B de manera apropiada, uno puede hacer que esa curva se ajuste a unos puntos, ¿no? Entonces, cuando uno busca un ajuste exponencial, uno busca dos valores de A y B, ¿no? Para que la curva se ajuste a los puntos. Entonces, uno tiene pues pongámoslo por acá, una lista de, pues una nube de puntos, ¿no? Uno dice, bueno, yo tal vez pueda acomodarle a eso una exponencial, ¿no? Una combinación de A y B, pero no sé, no sé, hay de alguna manera, ¿no? Una combinación de A y B para que pase cerca de los puntos. Como siempre, se puede hacer el modelo para que minimice distancias, sería un modelo bastante pesado, o para que minimice cuadrados de distancias. Sería trivial con mínimos cuadrados. Ese modelo, pues a veces abusan de ese modelo, por ejemplo el DANE. Todas las predicciones que saca el DANE es basadas en modelos exponenciales. Ese modelo es muy sensible a los datos. Si los datos se los recolecta mal, pues el modelo obviamente, digamos, falla con un porcentaje muy grande. Ese es el peligro del modelo exponencial. Bueno, entonces vamos a trabajar un ejemplo. Este ejercicio tendrá un pequeño detalle, y es que al inicio el problema no es lineal. Bueno, por acá ya tengo un ejemplo como listo para que
me rindo un poco. Dice, allá la curva exponencial de la forma y igual a x, a por exponencial de x. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué significa A? ¿Qué significa B? Ya sabemos qué hace A, qué hace B. A mueve la curva arriba y abajo en el punto de corte con el eje Y. Y B es la que le da velocidad de subir o de bajar, ¿no? La combinación de ellas dos hace que la curva se ajuste a algunos puntos. Bueno, en este caso hay una lista de puntos. Entonces, ya sabemos qué es lo que buscamos. Buscamos una ecuación de la forma y igual a por exponencial de bx. En realidad, buscamos a y b. Si empezamos a sustituir directamente, o sea, yo digo, no, es que yo voy a reemplazar este p, este q, este r y este s, como lo hicimos antes, ¿no? Con la recta, con la cuadrática y con el plano, lo hicimos así. El problema es que aquí no me quedará lineal en las variables a y b. Entonces, por ejemplo, voy a reemplazar las coordenadas de p, menos 3, 1. Bueno, la coordenada y es igual a 1, a por exponencial de b por x, pero la pondría como xb. Yo creo que el problema ya es claro, ¿no? No me sirve. O sea, esta ecuación no es lineal en a y b. Las anteriores sí eran lineales en a y b. Pero el viejo truco, ¿no? Si hay algo que es exponencial, si tenemos la x montada en un exponente, ¿cómo la bajamos, no? ¿Cómo linealizamos eso? ¿Cómo bajamos la x? Se hace mucho en estadística eso, ¿no? El logaritmo es, profesor. Exacto, el logaritmo, ¿no? Yo no sé si a ustedes de pronto les tocó eso que en el colegio lo ponen uno a comprar papel logarítmico. Uno graficaba algo en ese papel logarítmico y le quedaba como una recta. Y si uno lo graficaba en papel milimetrado, quedaba como una curva. Entonces, el logaritmo lo que hace es eso, como que aplana las cosas. ¿Sí ven? Aquí hay que hacer un ajuste, ¿no? Bueno, aquí pues no puse el comentario. Ecuación no lineal para A y B. Hay modelos que no se pueden volver lineales. O se vuelven lineales, pero con unos cambios muy sofisticados. Cambios de variable, unos trucos muy sofisticados. Aquí el truco es muy simple. Saque el logaritmo. Y como siempre, lo que se haga a un lado, se hace al otro lado. Bueno, pues aquí es natural, porque hay una e, base e, entonces el logaritmo en base e es el natural. Entonces me quedaría, logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural, pongamos esto así de este color, a por exponencial de x. Bueno, y aquí pues recordamos rápidamente propiedades de logaritmos, ¿no? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y el logaritmo se cancela con la exponencial. Pongamos por acá un cuadrito con eso, ¿no? A veces es bueno recordar algunas cositas de matemáticas, ¿no? El logaritmo, bueno, pongo logaritmo natural, pero aplica para cualquier logaritmo.
El logaritmo de un producto es una suma, se convierte en suma. Y el logaritmo natural se cancela con la exponencial. Si yo tengo el logaritmo natural de e elevado a algo, elevado a la x, por ejemplo, o a cualquier cosa, pongámosle a la m. ¿Cuánto da eso? Se cancela este logaritmo con esta exponencial y eso simplemente es igual a m. Son funciones inversas, es como decir al cuadrado y raíz cuadrada. Se cancelan. Bueno. Entonces aquí me quedaría logaritmo de y es igual a primero aplico la propiedad 1. Bueno, la que puse aquí como primera propiedad. Esto se parte como una suma, entonces me quedaría logaritmo de a más logaritmo de exponencial bx. ¿Sí ven? Apliqué la propiedad 1. Partí eso como una suma. Y ahora, finalmente, ese logaritmo da lo indicado. Y ya sabemos, ¿no? Se cancelan. Entonces, el logaritmo natural de exponencial de bx es igual a bx. Y bueno, ya vamos a terminar eso la próxima clase. Hago algunos comentarios adicionales. Y recuerden que hasta ese tema llega el primer quiz. Este modelo ya es linealizado. Ya en este modelo se puede aplicar mínimos cuadrados. En el modelo original no se podía. Aquí sí. Es decir, que acá ya reemplazamos logaritmo natural de los valores de y, ¿cierto? Exacto, correcto. Okay. Aquí reemplaza las coordenadas y, las coordenadas x, y tener en cuenta que lo que se obtiene al calcular, bueno, eso lo veo en la próxima clase, lo que se obtiene al calcular u en la primera componente no será a, será logaritmo de a, y en la segunda componente será b. Bueno, entonces terminamos este tema de la próxima clase. Dime. ¿Y la c? Ahí no hay una c, aquí no hay c. Correcto, pues pensando en lo que nos decías de que en el planteamiento de la matriz AB siempre procuráramos tener una constante. Ah, sí, la constante del logaritmo de a. Es que realmente, mira, tú le puedes cambiar okay, a esto el nombre, lo puedes llamar, por ejemplo, m. Listo. Y te queda una columna de m. Ahí está la constante. Ahí está. Sí, tienes razón. Bueno, entonces continuamos la próxima clase. Por favor, recuerden el compromiso, le tienen que dar a Cepilla, eso es un trámite pues, que hay que hacer en el ITM, no sé por qué, pero pues siempre nos exigen eso. Listo, profe, no, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Pero no se le Gracias, olvide profe, subir hasta las luego. noticas, por favor. Sí, las estaré subiendo.